Pues vamos a continuar aquí en 8 Magazine. En este caso, lo que vamos a hacer es repasar la situación de las farmacias, pero no de las farmacias normal, sino las farmacias en el mundo rural. Ya sabéis que encima Zamora es una zona muy despoblada en la que tenemos que prestarle mucha atención al mundo rural, y tenemos con nosotros a Elena Amaro, que aparte de farmacéutica en Requejo de Sanabria, una farmacia rural, también eres vocal de la Sociedad Española de Farmacia Rural, o sea que vamos, que has apostado de lleno Por la farmacia rural, sí. por la farmacia rural. ¿Cómo está en estos momentos la situación? ¿Dirías positiva, negativa? Aquí en una Las provincia como farmacias Zamora, rurales están en caída libre desde en hace caída tiempo. libre. Sí. Muchos son los factores que hacen, sobre todo en provincias como Zamora, que hay una gran despoblación. Son muchos factores. La despoblación, las medidas de contención de gastos. Es que date cuenta que en Zamora hay 91 farmacias que están en poblaciones de menos de 500 habitantes. Claro. Entonces, nosotros, el modelo regulado de España está ligado a un margen del medicamento, y además es un modelo fuertemente legislado. La farmacia es una concesión administrativa. Tú no puedes poner una farmacia donde tú Sí, quieras. donde tú quieras. De hecho, aquí, de hecho, en Zamora, también en la propia ciudad, tiene que haber una distancia entre una y otra. Efectivamente. Tiene que cumplir. Pero claro, ahora, pensando precisamente entre Zamora capital, quiero decir, como ciudad, y en los pueblos, lo que estabas hablando, hay farmacias que están con habitantes, con menos de 500 habitantes. Entonces, a priori, lo que va a decir una persona es yo estoy en Zamora ciudad, tengo más clientes, puedo ganar más dinero, ¿no? O sea, ¿cómo es? Bueno, la cuestión, a ver, nosotros estamos ligados al margen del medicamento. O sea, hay que reconocer que el 80%, sobre todo en la farmacia rural, puede llegar hasta un 90% o más. Está ligado al margen del medicamento, por lo que tú facturas a la Seguridad Social, eso es lo que tú cobras. Los medicamentos, desde hace más de 10 años, se hizo una medida de contención de gastos y cada 6 meses baja el precio. Creo que somos los únicos que bajamos el sueldo cada 6 meses. Entonces, claro, no es lo mismo dispensar a 100 personas que a 1000, eso es evidente. Claro, entonces para apostar por el mundo Para rural. apostar por el mundo rural, lo que sería es que hubiera un modelo retributivo diferente, que se apueste por el trabajo que se desarrolla y que hace el farmacéutico, y no ligado al margen del medicamento. Es un modelo mixto que ya se ha instaurado en otros países, en Francia, por ejemplo. Es verdad que la farmacia comunitaria, ¿vale?, la farmacia urbana y semiurbana también puede dar servicios profesionales, pero bueno, sería un balón de oxígeno y sería apostar por el mundo rural de verdad. Claro, porque al final es una cosa que es completamente necesaria, o sea, no es un negocio normal, típico, no, es una farmacia, claro, estamos hablando de la salud. Es un establecimiento privado de carácter público. Y las bondades que tiene la farmacia española, el modelo de farmacia española, que perjudica es al que tenemos menos habitantes, evidentemente, porque es la capilaridad, llegamos a todos los sitios. O sea, todo el mundo tiene una farmacia a menos de 10 minutos de su casa. Y en muchas ocasiones, si tú no vas a la farmacia va a tu casa. Claro. ¿Qué es lo que sucede en los pueblos? En este caso, en los pueblos, lo que dices, yo tengo que tener a 10 minutos una farmacia de mi casa. ¿Esto en los pueblos cómo funciona? Por saber, en todos los pueblos no hay una farmacia, pero, en todos los pueblos no hay una farmacia. ¿Cómo funcionaría en este caso? Entonces, en los pueblos que no hay una farmacia, nos metemos en algo alegal, en un limbo, que es la atención farmacéutica. A mí no me gusta repartir, me gusta llamarlo atención farmacéutica domiciliaria, porque es lo que hacemos. Hablaremos, por supuesto, de vuestro papel, porque no es únicamente vender medicamentos. Efectivamente, porque para llevar la bolsa también está Amazon. Exacto, ¿Vale? No es exactamente lo mismo, pero recordamos que no es un negocio, se ha estudiado, la carrera es difícil, o sea, no es un paseo la carrera, lo sabemos todos, y también decís la atención. Entonces, en este caso, algunas de las cosas de los términos que hemos visto, por ejemplo, es la mejora de la FEC, que dicen que aplica un índice corrector al salario de los farmacéuticos. Sí, las farmacias BEC son las farmacias de viabilidad económica comprometida, que facturan menos de 200.000 euros, ¿vale? Que en España hay cerca de 1000.
Ahora el Ministerio ha cambiado la orden y en vez de 200.000 se va a subir a 235.000 y se va a tener en cuenta que la farmacia sea rural, porque esto cuando se instauró no era para farmacia rural, era para todas las farmacias. Entonces, SEFAR no tiene nada en contra de las otras farmacias, pero la farmacia en determinados pueblos es esencial. Claro, hay que protegerla. Exactamente, y en otros sitios no. Entonces, aparte que fija población, en la farmacia rural se trabaja muy en mano con la atención primaria, mucho. Entonces, no hay problemas, o sea, vamos a ver, los pacientes no dan excesivos problemas al médico ni a la farmacia porque los tenemos controlados. Entre los dos, es una relación simbiótica entre la atención primaria y las farmacias, ¿no? Con el enfermero, con el médico. Yo prácticamente todas las semanas hablo con ellos, suben a verme, nos vamos a tomar algo, o sea, es una relación continua. Entonces los tienes controladitos, ¿no? O sea, sabes perfectamente, este ha hecho esto, lo otro, no se las está tomando, mira a ver, porque eso pasa. Claro, lo tenéis y además se sabe todo porque es un pueblo al final. Se sabe todo. No, ahora siendo serios, sí que es una labor muy importante, es de lo que estabas hablando, es la asistencia, ¿no? En este caso sí, también es un poco al muy paciente. asistencial, sí, toda la farmacia en sí es asistencial, pero es verdad que en el mundo rural la asistencia es muy importante, hacemos un poco de todo. Porque también tienes más tiempo, más tiempo entre comillas, pero bueno. Menos movimiento de clientela. Menos movimiento, entonces puedes fijarte mucho más en tu paciente, entonces los tienes mucho más controlados y mucho más... Claro, se le pone un poco más cara también, entiendo, a los usuarios, le pones cara y le pones de todo, o sea, claro, y ellos a ti, ¿eh? Sí, no te pasa con todos, evidentemente, y a ellos no le pasan, pero bueno, hay clientes que realmente, o sea, yo les digo, pacientes, clientes, es que hay algunos que son amigos, o sea... Claro, al final después, porque ¿cuántos años llevas en...? Yo llevo 16 años. 16 años en Entonces hay alguno que, vamos, que es como si fuera una hija, entre comillas, porque los hijos no están. Es que los hijos no están ellos solos. Claro. O sea, que al final pues también hacéis un poco de... Y además, aparte de todas las labores importantes, también, claro, la de siempre, la del psicólogo, la de tal... Sí, pero esto ya el es acompañamiento, en la pandemia se notó mucho, porque cuando estaban los consultorios cerrados, y es verdad que los médicos, yo tengo el médico y el enfermero, cuando hacía falta, iban a ver a la gente que era más necesaria, que estaba más impedida, que salía menos... Pero claro, al fin y al cabo, a la que sí que veían todos los días, todas las semanas, era a mí. La farmacia era servicio esencial, estabais abiertos y ahí estabais, ¿no? Y claro, sí, era el único punto donde podían ir, donde podían llamar, vamos, absolutamente de todo. Yo no sabía si era farmacéutico o chica del cable. Claro, es lo que te iba a decir, ¿cómo fue la pandemia en este caso, en una localidad como por ejemplo Requejo de Sanabria, en una farmacia, cuando serías la única persona que estaría trabajando en porque en tu estaba puesto de cerrado, trabajo, allí hay, vamos a ver, en Requejo sí que hay un par de bares, hay un restaurante, o sea, pero es verdad que estaba todo cerrado, entonces la única que estaba abierta era yo. Con lo cual, en el pueblo mismo donde podían ir era a la farmacia. Claro, es verdad que se abrió, hubo receta electrónica, se podían retirar 2 cajas de medicación, ninguno se llevaba 2 cajas. ¿Para qué? Si iban a ir a la semana, a los 3 días, porque con alguien tenían que hablar. Sí. Aparte que les tenías que quitar un poco el miedo. Claro, aparte que quiero decir, al final lo más cercano que tenían en este caso a la sanidad erais vosotros. Éramos nosotros. Al final, entonces es verdad que la gente mayor muchas veces estaban asustados, tenían a los hijos fuera, o sea, era como, ¿qué les está pasando con lo que estaban viendo por la televisión y tal? Y bueno, les quitabas un poco hierro al asunto y es verdad que no podíamos salir y no podíamos salir. Se tomaron unas medidas que muchas veces lo que pasa, que desde la administración se toman medidas para una España global, pero hay 2 Españas. Claro. Nosotros el distanciamiento ya lo tenemos. Sí. Y fíjate que estamos hablando prácticamente de 2 mundos distintos, hablando de Zamora capital, que tiene 55.000, 57.000 habitantes y que es poquísimo, y los pueblos, y estamos hablando de 2 mundos ya completamente distintos. Mi pueblo tiene 170 censados y probablemente en invierno haya 50, 60 personas, o sea, tenemos distanciamiento social. Tienes distanciamiento social obligado. Claro, obligado, o sea, lo de no poder salir a la calle era... Claro. Yo entendía que era horrible, yo decía, es que claro,
Y cuando ya se pudo salir un poco, que no les dejaban salir a la cortina, como dicen ellos, a plantar la lechuga. Pasó la pandemia, eso sí, también. Pasó la pandemia y ya... Ya la verdad volvimos todos a respirar un poco, pero también continuáis haciendo, aparte durante la pandemia, aparte de toda esta parte asistencial, también hacéis otras labores, algunas incluso relacionadas con violencia de género. Sí, pero bueno, lo de la mascarilla 19 que se hizo, yo creo, no está mal, está fenomenal, pero es que, no sé, vuelvo a decirlo, o sea, muchas veces toman decisiones en los despachos que en la Están un poco calle alejadas de la realidad, ¿no? está alejado de la realidad, te puede pasar. Pero a mí, a nosotros, ya tengo caso, no, a mí no me ha pasado, pero sí que hay compañeras que se lo han contado, no utilizan, o sea, se lo dicen entre el médico, sale un poco a flote, ese seguimiento siempre lo hacemos el seguimiento en general. O sea, es un seguimiento general que Claro, incluye esto. que incluye esto y incluye muchísimas cosas que al final te lo cuentan a ti, o lo vas viendo tú un poco, porque los ves día a día. Ahora, hablabas al principio de la entrevista, decías que estaba en caída libre ahora mismo las farmacias rurales, entre otras cosas, si se pudieran tomar medidas desde el gobierno, ¿se podrían salvar a largo plazo? Porque con cosas como, por ejemplo, más macroeconómicas, podríamos decir, como por ejemplo el envejecimiento, la despoblación... ¿Se podrían salvar? Pues yo creo que sí, porque no se van a poder salvar, de hecho estamos aguantando hasta ahora. Con otra cosa que no he dicho, que es la carga de guardias que tenemos. O sea, en el rural tenemos muchísima más carga de guardias que en otro sitio. Normalmente siempre somos un titular, una persona única trabajando, Claro. que hace la guardia, está de día. Yo sé que hace falta la guardia. O sea, de hecho, las guardias es una de las patas de la farmacia, pero hace falta una racionalización de estas guardias. ¿Cómo funcionan en este caso también las guardias? ¿Tiene que estar... Las guardias es... bueno, nosotros tenemos guardia localizada, pero estás 24 horas. 24 horas, o en mi caso, o sea, se están 24 horas y los fines de semana a veces 48 horas. Yo en mi caso estoy yo. Claro. Entonces, yo trabajo 48 horas el fin de semana y el lunes a las 10 vuelvo a abrir. Claro, y no sé, quiero decir, en el caso de los médicos, yo creo que encima después de la guardia. Sí, descansan, nosotros no tienen tenemos descanso. ¿no? La guardia no es remunerada, como mucha gente piensa cuando llega. No, bueno, es que cobras por estar aquí. No, perdona, no cobro. Te puedo asegurar que yo no las haría ni cobrando. Pero son necesarias. Son necesarias, porque la guardia es necesaria. Lo que pasa es que también hace falta que sea equitativo. En este caso también tendríamos que Claro, valorar un poco... Hay que valorar que no es lo mismo hacer una guardia en un municipio que hay 100 personas, en un pueblo de 100 personas, que en uno de 1000. O sea, no es equitativo. Primero, para las personas de 1000 que se tienen que desplazar al municipio de 100, porque es así. Y las personas de 100 tampoco. Y para el farmacéutico de 100. Pero sobre todo porque la gente, cuanto menos se desplace, mejor. Habría que mirar, no sé, otro sistema, pero bueno, eso es que sentarse con la administración y hablar, pero hay que hacerlo. Claro, hay que tener voluntad. Y tiene que haber intención, exactamente. Hay que tener voluntad de encontrar algo que se pueda hacer. Ahora, por ejemplo, en Sanabria, con julio y agosto, que aquello está quintuplicado con una población desbordada, pues evidentemente la guardia ya no solo es necesaria de día, de noche también, que en invierno la de noche... ¿Vale? Pero habría que hacer, no sé, yo creo que siempre hay una voluntad para poder arreglar las cosas. Sí, para intentar... Pero sobre todo lo importante es voluntad. Con voluntad se arregla todo y a largo plazo, con lo que hemos dicho, porque además para empezar en algún momento nos tenemos que dar cuenta de que es necesario al final, de que es necesario para la supervivencia de nuestros pueblos también, no solamente de... Claro, si nosotros queremos, o sea, sí está muy bien lo de hablar del mundo rural y querer apoyar medidas a favor del mundo rural, pero, lo voy a decir así, no basta con darnos una palmadita a la espalda, hace falta algo más. O sea, para que la gente se quede en el mundo rural necesita algo más. Igual que la gente que quiere emprender y quiere montar negocios. O sea, necesita algo más en el mundo rural. ¿Dónde están unas buenas comunicaciones en el mundo rural? Que no hay. Internet también. Internet. O sea, pero no solo internet, buenas comunicaciones. Yo no veo la 8. En Requejo, algún día, esporádico.
pero bueno, la 8 o la mitad de las cadenas que hay. Sí, hemos tenido muchos tipos de problemas también, de que no se ve, de que la televisión se queda... La radio igual. La radio, que no se oye. Son las comunicaciones en general, efectivamente. Sí. Entonces, todas esas cosas también, claro, efectivamente es inversión, pero claro, si quieres apostar por el mundo rural hay que invertir. Bueno, pues oye, Elena, ha sido la verdad un placer para empezar a aprender tanto de vuestro trabajo, del maravilloso trabajo que hacéis en el mundo rural, en los pueblos, en nuestros pueblos, de conocer esta figura que es la del farmacéutico rural y de verdad, aquí esperamos volver a verte pronto para conocer un poco más de tu mundo. Muy bien. Bueno, nosotros vamos a continuar y en este caso vamos a